¿A qué viene todo esto? ¿Por qué preguntan sobre la lengua materna, sobre la arquitectura religiosa? ¿Por qué preguntan por eso? Porque realmente su idea de Ceuta es una idea excluyente, donde la mitad de la población vive en apartheid. Esa es su idea. Esa es lo que ustedes propugnan, que casualmente coincide exactamente con las propuestas de Marruecos. Pero letra a letra, totalmente, totalmente. Sí, lo que tienes que tener claro es que estás haciendo de quintacolumnista sin darte cuenta, yo creo. Así de claro lo ha apuntado el consejero de Educación y Cultura al referirse a la línea e intención que a su juicio tienen las propuestas e interpelaciones de Vox. Ha sido en el transcurso del pleno ordinario de control al Gobierno que ha tenido lugar esta mañana. Buenas noches. Noticias en la televisión pública. Ceuta tiene la mayor tasa de paro de toda España con un casi 31%, así lo recoge la encuesta de población activa. Además, durante el último trimestre el desempleo aumentó en un 3,5% con respecto al anterior y casi un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Según la EPA, los desempleados en nuestra ciudad son 12.500. El Gobierno de la ciudad creará una mesa junto con la representación sindical de los trabajadores de la empresa Hércules en el IECD para buscar una solución a la situación de adeudo de nóminas que estos vienen padeciendo. Así se ha acordado en la reunión que estos representantes han mantenido esta mañana con el presidente Vivas. Lo que hemos acordado es crear una mesa con la representación sindical de estos trabajadores, con la ciudad y con previos informes que vamos a solicitar tanto el sindicato a nivel confederal de cómo puede haber una solución para que se obligue o estos trabajadores puedan cobrar, tanto por parte de nuestra como representante de ellos como por parte de la propia ciudad. Tras 2 años de pandemia, nuestros mayores han vuelto a disfrutar de su mochila. Ha sido en el Sarao, donde han podido disfrutar de una velada llena de alegría. Alrededor de 400 personas han sido las que han compartido este jueves para celebrar por adelantado esta tradicional fiesta ceutí en la que han recibido la visita del presidente. El propio Vivas ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar y homenajear a nuestros mayores. Últimamente, con la propia pandemia, ha sido un colectivo muy castigado por la pandemia y que, por tanto, todo lo que se puede hacer por ellos, por reconocerles, por poder darle gracias a la vida, pues hay que intentarlo. Y también en las crisis económicas han sido refugio para muchos hijos, para muchos nietos. Por tanto, hoy es un día en el que todos estamos contentos de poder celebrar este encuentro. Se lo acabamos de avanzar en titulares. Ceuta tiene la mayor tasa de paro de toda España con un 30,82%. Así lo recoge la encuesta de población activa. Además, durante el último trimestre el desempleo aumentó en un 3,5% con respecto al anterior y casi un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Según la EPA, los desempleados son 12.500, 6.800 hombres y 5.700 mujeres. Además, la tasa de actividad se sitúa en los 17.300 hombres y 10.800 mujeres. Por cierto que el SEPE ha vuelto a publicar hoy de nuevo la segunda lista definitiva de beneficiarios de los planes de empleo después de las etarras que se dieron en la publicación de ayer. De los planes de empleo se ha hablado también en la sesión plenaria de este jueves, donde hemos conocido un dato. Solo 70 de los 654 contratos del plan de empleo son personas extranjeras y residentes en nuestra ciudad. Un dato que ha aportado la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública a una interpelación de Vox. De un total de 893 personas seleccionadas en el plan de empleo, un total de 66 eran extranjeras, 65 extranjeros no comunitarios, que suponían entonces en 2019 un 7,27% del total de seleccionados en el plan de empleo, que hacía contraste con el 6,8% de extranjeros que vivían en Ceuta. ¿Qué quiere decir eso? Que en los planes de empleo hay más marroquíes proporcionalmente que en la sociedad ceutí.
Eso es lo que quiere decir. Y que se da preferencia a los marroquíes proporcionalmente respecto de a los españoles. Lo importante para ustedes, como siempre, una vez más, es saber cuántos son extranjeros. Pero además, extranjeros no comunitarios, marroquíes, que ustedes lo adivinarán, digo yo, tienen que ser marroquíes, no pueden ser de otros países del mundo. Marroquíes, siempre lo mismo. Siempre lo mismo y siempre apuntando al mismo sitio. Pues ya les digo que a mí Marruecos me importa un bledo, que a mí me importa España. Y le voy a decir la cifra, aunque yo no tengo por qué contarle a usted cuántas personas son y cuántas personas no son. Son listados públicos y ya que usted tiene 6 asesores para 4 diputados, para cuando vienen al Pleno de la Asamblea, porque es lo único que hacen, no asisten a ninguno de otros actos ni comisiones, donde aquí estos diputados trabajan 24 horas, asisten a las comisiones, aportan ideas y mejoran los textos que en esas comisiones se aprueban, le voy a decir que de 654 contratos, 70 son de personas residentes en la ciudad de Ceuta, residentes con una antigüedad en el padrón de 2 años. Continuamos en página laboral y es que el presidente Vivas ha recibido esta mañana a una representación de los trabajadores de la empresa Hércules que desempeñan su labor en el ICD y que, como les venimos informando, llevan varios meses sin cobrar. Desde Comisiones Obreras anuncian que van a emprender acciones legales contra la empresa. Mientras tanto, se ha acordado constituir una mesa junto a la ciudad para buscar una solución. Lo que hemos acordado es crear una mesa con la representación sindical de estos trabajadores, con la ciudad y con previos informes que vamos a solicitar tanto el sindicato a nivel confederal de cómo puede haber una solución para que se obligue o estos trabajadores puedan cobrar, tanto por parte de nuestra como representante de ellos, como por parte de la propia ciudad. Lo mejor sería que rescindieran los contratos voluntariamente ellos, porque si no pueden pagar y tienen problemas, lo que no pueden pagar el pato, como siempre, son los trabajadores, que sería lo más rápido. Y si no, pues buscaremos fórmulas jurídicas, tanto la ciudad como los trabajadores, para que esta empresa, bueno, pues deje de trabajar con la ciudad. Además de la cuestión de los trámites con la Administración, en el día de mañana los trabajadores que deseen y a lo largo de varias semanas vamos a abrir la posibilidad de que se vayan acercando a la asesoría jurídica de Comisiones Obreras para emprender acciones legales, pedirle daños y perjuicios a la empresa por por retraso reiterado en el abono de la nómina y además pues bueno, van a reclamar ya su paga extra que hace 3 meses debieron de cobrarla. Seguimos en la misma forma que no cobramos, llevamos 2 meses sin cobrar más la extra del mes de julio y ya está, lo único que queremos es una solución inmediata y rápida. Este mismo sindicato celebró ayer asamblea con la plantilla del servicio de limpieza de los centros educativos. Se les informó de que al menos de momento Servilimsa ha paralizado su intención de despedir o reducir jornadas de trabajo. Así las cosas, el sindicato afirma que estará vigilante ante las intenciones de esta empresa. A esta cuestión hacía referencia el primer punto abordado esta mañana en el Pleno de Control al Gobierno, el contrato de limpieza en los colegios y su continuidad. Vox ha pedido explicaciones al consejero de Educación sobre la situación del contrato de limpieza en los colegios, que en la actualidad tiene la empresa Servilimsa, por un valor de 1.700.000 euros. Un contrato que debería haber finalizado en septiembre y continúa en vigor a expensas de dar una mejor solución al servicio y a sus trabajadores. Según Verdejo, con promesas incumplidas. ¿Qué solución dan para que esa empresa mantenga el número de trabajadores o que mantenga las horas que cada trabajador le dedica a su trabajo? Cada trabajador que corresponde a en torno a 60 familias. La Consejería está negociando con la empresa en estos momentos para reequilibrar el contrato y un decreto que dé continuidad. Hay que mejorar el contrato, no hacer un contrato exactamente igual que el que teníamos, porque ese contrato, visto lo visto, no había dado el resultado esperado. Y en lo que hacemos durante ese tiempo es perfeccionar ese contrato. Se hacen varios borradores de ese nuevo contrato con diferentes soluciones, precisamente para evitar todo esto.
El Consejo de Gobierno se ha reunido este jueves antes de la celebración de la sesión de control del Pleno y ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. En los próximos días se van a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad junto a la convocatoria. Igualmente se ha acordado la propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública para la concesión de subvenciones encuadradas en el programa REAC de apoyo a la inversión para reorientar la actividad económica. Y Ceuta ya propone al Ejecutivo de la ciudad hacer llegar al Gobierno de la Nación una serie de medidas consensuadas para mejorar las partidas que los presupuestos generales del Estado destinan a Ceuta. Unos presupuestos que han sido defendidos por la consejera de Economía y Hacienda, aún reconociendo que son mejorables. Ceuta ya ha criticado duramente los presupuestos generales del Estado para Ceuta en su interpelación al Gobierno. No hay ni una cifra que venga a acabar con los problemas endémicos estructurales de Ceuta. Mustafa considera que el Gobierno debe reaccionar ante unos presupuestos que para la consejera de Economía y Hacienda son beneficiosos para Ceuta desde 3 perspectivas, aunque mejorables. La primera de ellas, la suficiencia financiera. Está garantizada en unas cantidades que yo creo que habría que destacar y habría que poner negro sobre blanco. Esta casa recibe más de 66 millones de euros por parte de la compensación del IPSI. En cuanto a financiación autonómica, hemos pasado de recibir de 15 a 44 millones de euros. En segundo lugar, Chandiramani ve necesario consolidar las subvenciones nominativas que la ciudad recibe en cuanto al coste de la producción de agua y a la frontera. Hemos pedido que el sistema de financiación autonómica se consolide y que esas subvenciones nominativas se conviertan en ley de financiación autonómica. Y en cuanto al régimen económico y fiscal, hemos solicitado ya en varias ocasiones la mejora del impuesto de sociedades en el artículo 33 para que las empresas que creen trabajo en Ceuta, por cada empleo que creen, puedan verse bonificadas en cuanto a su cuota de pago al impuesto de sociedades. Un relato recurrente de un plan de dotaciones básicas de hace 40 años y nada más, para el portavoz de Ceuta Ya, y acusa al Gobierno de ser sumiso con el Gobierno de España. Mustafa iba un paso más allá y pedía al Ejecutivo local: vamos a consensuarla entre los diferentes grupos políticos, las fuerzas democráticas, y que cada fuerza política, en función de sus recursos, hagamos llegar al Gobierno de la Nación la necesidad de esas 4 o 5 medidas de ejecución inmediata, de efecto inmediato en Ceuta. Chandiramani cerraba el debate negando que la situación y la financiación sea la misma que hace 40 años y dando un voto de confianza también al plan estratégico para la ciudad. Vamos a dar un voto de confianza en este tiempo que queda de legislatura para que ese proyecto de plan estratégico se ejecute. Creo que contiene medidas que pueden ayudarnos a mejorar y contiene una financiación específica que puede ayudarnos a que la ciudad de Ceuta dé ese salto en ese cambio de estructura económica que tan necesario es en estos momentos. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha querido saber en qué estado se encuentra el plan contra el vandalismo presentado por la formación el pasado mes de marzo y aprobado en el Pleno de la Asamblea. Al respecto, el Ejecutivo no ha entrado en ninguna medida concreta, sino que se ha limitado a presentar los datos sobre delincuencia y criminalidad del Ministerio del Interior. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha culpado a la ciudad de la ola de vandalismo que azota Ceuta en los últimos tiempos. Lo ha hecho en el Pleno de la Asamblea celebrado este jueves. Si nos ponemos a buscar culpables, probablemente aparezcan muchos. Pero si nos ponemos a buscar a los responsables institucionales, aquí sin duda sí que figuran 2. En primer lugar, el Ayuntamiento y en segundo lugar, la delegación del Gobierno. En efecto, el Ayuntamiento es responsable por dejación, omisión y abandono a toda la barriada, por ejemplo, del Príncipe, en todos estos años de gobierno del señor Vivas. La formación también ha culpado a la delegación del Gobierno. Segundo lugar, delegación del Gobierno, que también es responsable directa de toda esta situación que sucede en Ceuta. Verán, en 2016 se cierra definitivamente la comisaría de Los Rosales. A partir de ese momento, nuestro grupo no cesa en solicitar la reapertura inmediata de esta comisaría.
y ha interpelado al Ejecutivo local sobre la situación en la que se encuentra el plan contra el vandalismo presentado y aprobado en marzo de este año. Por su parte, desde el Ejecutivo se ha alabado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y reitero lo que siempre decimos, confianza en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dejarles trabajar. Se están viendo que las detenciones se están produciendo de manera continua y este Gobierno y el Grupo del Partido Popular que lo sustenta siempre ha confiado, confía y reconoce el excelente trabajo que estos profesionales vienen realizando para la tranquilidad de todos los ceutíes. Un rosario de datos que no han convencido para nada a la MDIC. Ustedes demuestran que su discurso o viven en otro mundo paralelo a la realidad que se vive, que se nota y que se siente aquí en Ceuta, y que lamentamos que ese plan contra el vandalismo que tanto hemos incidido, basado en dos ejes como son concienciación y actuaciones urgentes, para nada se está llevando a cabo. La ciudad pretende retomar el proyecto de construcción de un aparcamiento para 220 vehículos en la barriada del Recinto Sur, un proyecto anunciado ya en el año 2010 y que el Grupo Parlamentario Socialista ha sacado del cajón en la sesión plenaria que se ha celebrado esta mañana. El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto sobre la mesa del Pleno de la Asamblea promesas y proyectos del Ejecutivo local que terminan guardados en un cajón. Es el caso de la segunda fase del Plan Aparca, que proyectaba un parking para el recinto en el año 2010, aunque no fue hasta el 2016 cuando la ciudad sacó a licitación la redacción del proyecto. Este proyecto quedó incluido, pese a haberlo hecho en otro anteriormente, en el Plan de Inversiones 2016-2019 y contaba con un presupuesto de 6 millones de euros a dividir en 3 anualidades, 2017, 2018 y 2019. Pero la realidad es que los vecinos de la barriada del recinto siguen a día de hoy esperando la construcción de tal necesario aparcamiento subterráneo. La consejera de Presidencia ha achacado el retraso a inconvenientes técnicos, pero ha asegurado que se retomará la iniciativa, incluyéndose una partida en los presupuestos generales de la ciudad para 2023. Dado que el proyecto se encuentra redactado y lo que hay que hacer son modificaciones y actualizaciones puntuales, reflejaremos tras su actualización en los próximos presupuestos generales de la ciudad una partida específica al respecto para acometer este proyecto, puesto que tenemos comprobada su necesidad en la zona y, por supuesto, para beneficio de vecinos y comercios, solicitando disculpas por la demora ocasionada. El portavoz de los socialistas le ha afeado los incumplimientos reiterados con la ciudadanía, a menos que sea en fechas cercanas a las elecciones. Y le puedo asegurar que están bastante cansados de que se aprueben aquí propuestas, luego no se lleven a cabo, o de que se anuncien proyectos y tampoco se lleven a cabo. Una interpelación del MDIC ha permitido conocer que la Administración local tendrá la semana próxima el resultado de las catas realizadas en la zona de la promoción de viviendas Padre Feijóo. La propia Fátima Ahmed ha recordado que, pese a haber sido entregadas en 2007, sufren graves problemas de humedad, insalubridad e inseguridad. Tras esta interpelación, el Ejecutivo se ha comprometido a hacer obras para atajar esta situación. Ahmed ha recordado que el Gobierno de la ciudad tiene que asumir su responsabilidad y no parchear. Ceuta ya ha interpelado sobre la situación y atención que precisan los alumnos con necesidades educativas especiales. Su portavoz, Mohamed Mustafa, señaló al Gobierno de la ciudad como responsable en la desatención de estos niños cuando las competencias en materia educativa, le espetó el consejero del área, son de la Administración General del Estado. Carlos Rontomé sí puso sobre la mesa algunos datos relativos al personal del plan de empleo de la ciudad que el Gobierno local destina a estos centros de educación especial. Estas familias sufren un auténtico calvario. Se encuentran solas. Es por eso que hoy quiero plantear al Gobierno, ¿por qué el Gobierno de la ciudad se niega sistemáticamente y rotundamente a implementar medidas que contribuyan a mejorar la educación especial? En segundo lugar, ¿por qué se niegan a construir un centro especializado? Y en tercer lugar, ¿no sienten ustedes remordimiento? Yo lo siento. Me duelen y además les tengo que decir una cosa. Cada vez que me encuentro con una de esas familias me avergüenzo en contármelo. Usted sabe que está utilizando, usted sabe que la demagogia es eso.
es utilizar los sentimientos para hacer política. En este plan de empleo que está puesto en marcha, el 30% del personal se va a dedicar a educación, al ámbito de la educación. Y dentro de ese ámbito de la educación hay una apuesta importante por personal dedicado precisamente a alumnado con necesidades educativas, en concreto 68 trabajadores. No utilice la demagogia en ese sentido. Usted sabe perfectamente lo que es una cuestión competencial y que no se puede saltar a la torera esa cuestión competencial. No se puede. Yo no sé las necesidades, nosotros no sabemos las necesidades que tienen los centros educativos. Eso es una cuestión que sabe evidentemente la dirección provincial. Nosotros podemos, de alguna forma, apoyarlos, en este caso el plan de empleo. Después de que este miércoles Vox acusase en rueda de prensa de adoctrinamiento a los alumnos a través del programa Ceuta te enseña, este partido ha vuelto a llevar este asunto al Pleno. El consejero de Educación y Cultura ha asegurado que las críticas de esta formación vienen motivadas por su animadversión a una parte de la población ceutí. Va a lo que va realmente. Toda esta cuestión lo que va realmente es a volver a hablar otra vez de la población musulmana. Es otra vez todos los rodeos, digan las cosas claras. Digan las cosas claras. Nosotros no queremos esta Ceuta, no nos gusta, queremos echarlos a la mitad. Digan las cosas claras, no vuelvan a dar más rodeos. Por su parte, el PSOE ha interpelado sobre la actualización de los planes de igualdad de la Administración local. Una iniciativa que se aprobó hace un año con la idea de extenderlo más allá del personal funcionarial. Del mismo modo, se pedía que se revisaran los protocolos contra el acoso sexual que datan de 2012. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la ciudad al respecto? 15 meses después, ¿cuándo tienen previsto proceder a la aprobación de los planes de igualdad tan necesarios para la ciudad? ¿Cuál es el motivo por el que, más de un año después de que fuera aprobado por el Pleno, siguen sin presentarse los planes de igualdad? ¿Por qué no se actualizan los protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que datan de 2012, a pesar de ser tan necesarios y que han quedado demostrados recientemente? La Consejería de Servicios Sociales, en el área de mujer, ya tiene redactado el plan, lo ha distribuido a las consejerías que se ven afectadas para que puedan cuantificar las medidas que en el mismo vienen establecidas y, a partir de ahí, pues traerlo a comisión informativa para que todos los grupos políticos de la Asamblea lo conozcan y traerlo a este Pleno si fuera también necesario, porque fuera de su competencia. CESIF solicita que se retomen las reuniones del grupo de trabajo del área de menores. Recuerda que el 25 de febrero las centrales sindicales convocaron movilizaciones y posteriormente el presidente de la ciudad se reunía con los representantes de estas organizaciones para crear un grupo de trabajo que ayudara a resolver los problemas en este área de menores. Desde entonces se han producido tan solo 3 encuentros, el último el pasado 12 de mayo. Y la ONG No Name Kitchen viene denunciando la imposibilidad de pedir asilo en Ceuta y de no poder obtener un certificado de haber intentado coger cita. Una situación que han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y de las oficinas de extranjería, tanto en Ceuta como a nivel nacional, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La ONG No Name Kitchen denuncia que en Ceuta se niega la posibilidad de solicitar asilo sin obtener ni siquiera justificante de haberlo intentado desde finales de verano, una cuestión que asegura es estructural en la ciudad. Pero es una situación que se lleva repitiendo a lo largo de, desde la pandemia e incluso de forma reiterada prácticamente desde que existe en nuestro país legislación sobre concesión de asilo y refugio. Ya tenemos recomendaciones del Defensor del Pueblo tratando esta cuestión, el problema de la imposibilidad de obtener citas y la necesidad de que estas personas, aunque no se les conceda una cita, puedan por lo menos contar con un resguardo que acredite que lo han intentado, que datan de 2015-2016. Este problema se ha reiterado en 2019, 2020... Sin embargo, en noviembre del pasado año hubo un incremento de solicitudes, 2.500 peticiones, de las que 2.000 fueron admitidas. La Administración responde en momentos puntuales donde por motivos como estos puede haber más atención mediática, más atención pública o sentencias recientes de nuestro Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese momento
cambian ligeramente las políticas para dar una sensación de adaptarse a las nuevas instrucciones, y en cuanto la presión se relaja, vuelve la misma dinámica. La organización denuncia que España no puede reconocer legalmente que niega el derecho a solicitar asilo, pero sí busca salvaguardas para no gestionarlas. Salvaguardas administrativas, bloqueos informáticos. Ahora la excusa es que la página de solicitud de citas está caída. Desde la ONG apuntan a buscar otras estrategias legales para asumir volúmenes migratorios que no se corresponden con los recursos económicos del Gobierno central en Ceuta y Melilla. Si los solicitantes de asilo no son solicitantes de asilo ante la ciudad de Ceuta o ante la ciudad de Melilla, sino que son solicitantes de asilo ante el Reino de España, debería ser España la que gestione en su conjunto, con solidaridad entre todas las comunidades y entre todas las regiones, esta cuestión. Nonein Kipchen ha informado de la situación tanto al Defensor del Pueblo como a las oficinas de extranjería y de asilo y refugio, tanto de Ceuta como a nivel nacional, sin obtener respuesta alguna. Después de las críticas de la Asociación Profesional de Transportistas por la limitación al tránsito de vehículos con un peso máximo de 3.500 kilos en la futura aduana comercial, la delegación del Gobierno ha aclarado que el Ejecutivo Central nunca ha afirmado que se vaya a implantar un centro logístico con capacidad como la que tiene el puerto de Algeciras. Por último, la delegación del Gobierno añade que en un momento como este, fundamental para el futuro de Ceuta, el diálogo y el consenso son imprescindibles, por lo que lamenta que la Confederación de Empresarios rechace el canal de comunicación hasta ahora existente. Y el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha absuelto a un ceutí de los delitos de coacciones y daños por un episodio que tuvo lugar en mayo del pasado año durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Este ceutí fue acusado por un reportero de darle un manotazo cuando éste procedió a grabar con su móvil a otra persona sin su permiso, por lo que exigía una compensación económica por el móvil supuestamente averiado. Como decimos, ha sido absuelto, aunque cabe recurso. El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha absuelto a un ceutí de los delitos de coacción y daños por el hecho sucedido el 24 de mayo del año pasado durante la manifestación convocada en repulsa por la visita de Santiago Abascal. El absuelto fue acusado por un reportero de darle un manotazo cuando procedió a grabar con su móvil a otra persona sin su permiso. Se recuerda en la sentencia que grabar a una persona sin su consentimiento está vedado para quien no tiene derecho alguno, como podría ser un periodista. Pero en este caso, el reportero llevaba su acreditación no visible y en el bolsillo, por lo que la violencia ejercida no tuvo por objeto impedir lo que la ley no prohíbe. Y además, no ha quedado demostrado que el móvil fuese dañado al caer al suelo. Contra esta resolución puede presentarse recurso de apelación. Los alumnos del taller Clean Nature Garden han estado esta mañana en el Colegio Mare Nostrum realizando labores de jardinería. Una iniciativa por la Cruz Roja de Ceuta y el SEPE que busca no solamente la formación de los estudiantes, sino también la inserción de estos en el mundo laboral. Hacemos lo que son materias compensatorias que le pueden ayudar para sacarse esa titulación también. Después los preparamos en materia de cómo son transversales, lo que son prevención de riesgos laborales, primeros auxilios. Damos un programa bastante completo, gestión emocional, búsqueda activa de empleo. Todos van programados lo que es a lo largo del año, que es lo que dura la escuela taller. Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Almina se han sumado esta mañana a las movilizaciones en defensa de la salud mental. Y es que estos jóvenes consideran que el Estado debe prestar más atención a este ámbito y destinarle más recursos. Estrés, baja autoestima, ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimentaria, pensamientos suicidas. Estas realidades relacionadas con la salud mental no nos son ajenas. Por desgracia, son conocidas por todos porque no podemos negar que las hemos vivido de cerca. Con total seguridad,
alguien cercano a nosotros o incluso nosotros mismos padece o ha padecido alguno de estos problemas. Los problemas relacionados con la salud mental son una pandemia silenciosa y una lacra social derivada de un sistema que ha convertido un derecho en un privilegio al alcance de unos pocos, haciéndonos presa de un sistema que, además de ser ineficiente por los escasos recursos humanos y económicos con los que se cuenta, es un generador de desigualdad, puesto que perjudica a las personas más vulnerables y negándoles el acceso a su propia salud. Los alumnos y alumnas del Instituto Almina pedimos al Estado que intervenga, ya no solo por nuestra salud, sino por la generación que dará paso al futuro. Un futuro en el que nuestra única preocupación sea los exámenes y no la falta de nuestros derechos. No somos la generación de cristal, no nos quejamos por todo, ni estamos exagerando, todo lo contrario. Somos más conscientes de todo lo que nos rodea y le damos más importancia a las cuestiones que siempre se han silenciado. Nos estamos saltando nuestra lección para daros a vosotros una. El sistema fracasa cuando el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Debemos reivindicar nuestros derechos todos los días. Este jueves el local de la Asociación Síndrome de Down ha vuelto a celebrar su tradicional fiesta de Halloween para sus usuarios y sus familias. El buen ambiente ha sido la nota predominante. Ya este viernes por la mañana celebrarán otra fiesta de Halloween, pero esta vez con los chicos del programa de preparación social. Conocemos ya la previsión del tiempo para los 2 próximos días. Mañana predominará un panorama encapotado. La temperatura máxima apenas sufrirá cambios, mientras que la mínima continuará en torno a los 20 grados, los mismos que hoy. También se sucederán vientos flojos de dirección este. El fin de semana deparará cielos con nubes altas durante la primera mitad del sábado para evolucionar a cielos con intervalos nubosos para el resto del día. Este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 24 grados y unas mínimas de 19. El viento soplará en forma de suaves brisas de levante. A las 10 de la noche finalizan las votaciones que están teniendo lugar esta tarde en la parroquia de Santa Teresa para configurar la nueva Junta de la Real Hermandad del Rocío. Como les contábamos ayer, la única candidatura presentada ha sido la del actual hermano mayor, Eduardo Ayala. Y alrededor de 400 personas han disfrutado del regreso de la mochila de mayores en el Sarao. Tras el paréntesis de la pandemia, nuestros mayores han podido disfrutar de una comida amenizada por bailes y mucho humor. Han recibido la visita del presidente, de la vicepresidenta primera y de la consejera de Servicios Sociales. El propio Vivas ha destacado la importancia de mantener estas tradiciones y más si cabe cuando sus beneficiarios son nuestros mayores. Se trata de recuperar la normalidad en algo tan importante como es fomentar el contacto, la relación, el estar con la otra persona, el decirse uno a otro que se quiere, que está encantado de estar junto a él, porque yo creo que esa es una componente fundamental de la vida. Y por tanto también es una manera de poner de manifiesto que la experiencia que estas personas hoy se congregan aquí en este magnífico día para, como decía, entrar en contacto, relacionarse, es decir, manifestarse los afectos, pues son unas personas que merecen mucho la pena, porque es una generación, y hablo sabiendo lo que digo, que ha pasado por muchas vicisitudes y que ha sido fundamental para que España diera el salto cualitativo que hoy nos permite ser calificados como un país en donde está generalizado el bienestar. Enseguida llega Jorge Castro con los deportes. Nosotros volvemos mañana a las 2:30 para contarles las primeras noticias del viernes. Pasen buena noche. Adiós.